El gozo del Evangelio que el Papa Francisco, en su reciente exhortación apostólica postsinodal, nos ha hecho sentir con especial fuerza al interior de la Iglesia, nos inunda hoy al comenzar juntos esta 96ª Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal. Gozo del Evangelio que nos lleva a ahondar en la conciencia clara de nuestra misión de hacer posible que ese mismo gozo pueda llegar a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo y les permita entrar en la comunión de vida que el Señor permanentemente les ofrece por medio de la Iglesia. Gozo del Evangelio que hemos experimentado de manera especial durante las últimas dos asambleas, ya que el tema central de ambas ha sido precisamente el desentrañar aspectos fundamentales de lo que significa en el mundo de hoy llevar el Evangelio en un verdadero proceso que comprende etapas bien definidas y precisas. En las dos últimas asambleas plenarias hemos afrontado los dos primeros pasos de ese proceso evangelizador: la acción misionera, por la que la Iglesia convoca y llama a la fe a todos los seres humanos para que puedan hacer suyo el gozo del Evangelio, y la acción catequético-iniciatoria que permite a los creyentes fundamentar y profundizar la fe recibida para que ésta pueda iluminar y planificar toda la existencia vivida en el gozo del Evangelio. En esta 96ª Asamblea Plenaria, nuestra atención tendrá que dirigirse a lo que hoy llamamos con toda precisión la acción pastoral, que va dirigida a alimentar y fortalecer la vida de toda la comunidad cristiana. El panorama completo de la acción pastoral nos lo da magistralmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, al describir la vida de la comunidad primitiva de esta manera. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes a aquellos que aceptaban la salvación. La acción pastoral surge, por lo tanto, de la misma naturaleza de la Iglesia, habitada y dinamizada por el Espíritu, que nos comunica la vida que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo, buen pastor, sacerdote, profeta y rey, y ofrece a los creyentes los medios indispensables para consolidar su fe, celebrarla y vivirla, tanto individualmente como en expresión comunitaria. Esta acción pastoral, que estamos llamados a vivirla y a realizarla todos los creyentes, se da en los diversos espacios eclesiales, diócesis, parroquias, movimientos apostólicos y comunidades eclesiales, por medio de las funciones o dimensiones profética, querigma, litúrgica, liturguía, comunitaria, coinonía, y social y caritativa, diaconía, las cuales tienen su vértice en el testimonio, martiría. Por su dinamismo propio, al propiciar una vida comunitaria robusta y sana, la acción pastoral tiende a convertirse en acción misionera, de tal manera que la Iglesia vive en un permanente proceso evangelizador, de la misión a la iniciación sacramental, de esta a la acción pastoral y de esta de nuevo a la misión. El tema de nuestra asamblea
Completa, por lo tanto, los temas tratados en las asambleas inmediatamente anteriores y nos permite contemplar todo el proceso evangelizador. Ese proceso que está acompañado permanentemente por la experiencia del gozo del Evangelio y que tiende a comunicar ese mismo gozo a todos los hombres y mujeres para que se cumplan siempre las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan. Les he dicho esto para que participen en mi gozo y su gozo sea completo. Si miramos el contexto histórico de la vida de la Iglesia a lo largo de su historia milenaria, podríamos decir que ha habido un ir y venir en forma pendular del énfasis en la acción misionera a la acción pastoral. Los primeros siglos de la Iglesia vivieron un impresionante ímpetu misionero que permitieron que el Evangelio llegara hasta los confines del mundo conocido. A partir de Constantino y durante toda la Edad Media, la Iglesia pareció replegarse sobre sí misma, de tal manera que la acción pastoral acaparó completamente la vida eclesial. Con los grandes descubrimientos geográficos de nuevos mundos, los siglos XV y XVI vieron un florecer extraordinario de las misiones, pero poco a poco, con la Contrarreforma, el ardor misionero fue cediendo hasta dar paso a unos siglos en los que primó de nuevo la acción pastoral. El momento que estamos viviendo, especialmente después de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y con el fecundo magisterio del Papa Francisco, podría ser descrito como un despertar de la conciencia misionera en la Iglesia, que arroja nueva luz sobre la realidad de nuestra acción pastoral actual. Somos conscientes de que necesitamos una profunda conversión pastoral que nos permita hacer frente a los grandes desafíos que nos presenta el cambio de época que estamos viviendo y que bien nos describe el documento final de Aparecida. En ese documento, la Iglesia en América Latina y el Caribe da gracias a Dios por las maravillas que se están desarrollando en su seno, pero nos pone frente a las sombras y desafíos que nos presenta esa misma realidad. No es difícil descubrir que junto a los signos de esperanza y los motivos de acción de gracias al Señor, se reconocen fácilmente algunas situaciones que nos interpelan acerca de la robustez de nuestra fe y nos ponen frente a la imperiosa necesidad de la implementación en cada iglesia particular de una nueva evangelización. Me atrevo a presentar algunos que me parecen especialmente desafiantes para el estudio que vamos a emprender en esta asamblea plenaria. Primero, cuando nos ponemos frente a nuestra realidad de discípulos del Señor, descubrimos que la fe, como adhesión personal y comunitaria a Jesucristo, no siempre es fuerte. Y tomamos conciencia de que como consecuencia adolecemos de una real incapacidad de leer en las circunstancias actuales los signos de la presencia y de los planes de Dios, y por tanto de afrontar con una actitud creyente y transformadora estas mismas circunstancias. Vemos la fuerza y extensión de las dudas, los escepticismos, las falsas imágenes de Jesucristo y una vida de iglesia que llamamos con la palabra de Aparecida pastoral de conservación. Junto a la debilidad de la fe que hace nuestro caminar vacilante e irrelevante para el mundo que nos rodea, comprobamos la debilidad de nuestra esperanza. Construir el horizonte futuro que vemos y discernimos como meta final del caminar de la fe se convierte para nosotros en una ardua tarea. Cuesta trabajo asumir una mirada de fe sobre la historia, una visión de conjunto y de futuro que avive la esperanza, despierte el compromiso
e integre los esfuerzos para continuar caminando con certeza por los senderos de la fe. De igual manera, constatamos la debilidad de nuestra capacidad de amar. Constatamos que no somos solidarios ni misericordiosos, que vamos caminando como si la fe no iluminara nuestro sendero y no nos condujera a un compromiso claro con la justicia, la reconciliación y la paz. Es esta realidad la que describe el documento final de Aparecida en estos términos: una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Número 12 del documento final de Aparecida. Esa realidad es iluminada allí mismo con las palabras del cardenal Ratzinger en una conferencia a presidentes de las comisiones de doctrina en 1996. Decía así el cardenal: es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando en mezquindad. Segundo, esa situación aparece como la consecuencia clara de que la fe personal y comunitaria no recibe todo el alimento que necesita, y esto nos lleva a descubrir un verdadero déficit de evangelización del mundo contemporáneo. Los problemas sociales como desafíos a la fe y a la evangelización nos desbordan. La falta de una auténtica iniciación cristiana y de una formación permanente en la fe, sumada a la incapacidad de nuestras familias para transmitir la fe, ha provocado una especie de ruptura generacional en la vivencia de la fe. Si antes se podría hablar de una civilización cristiana que favorecía la asunción de la fe por parte de los niños y los jóvenes, ahora nos encontramos con que estos empiezan a edificar su vida sin tener en cuenta a Dios, sin que la fe sea un elemento fundamental en esa construcción. Estas situaciones nos llevan con frecuencia a un echarnos para atrás, hacia escenarios más tranquilos y seguros, donde creemos tener más control de la situación, como por ejemplo el sacramentalismo, el asistencialismo, la religiosidad popular, escenarios que hoy se nos muestran como insuficientes y llamados a ser superados. Tercero, el desfase y el desbordamiento de nuestra acción pastoral han generado también muchos círculos viciosos, es decir, prácticas o estilos de comportamiento no suficientemente conformes con el Evangelio, pero a los cuales nos hemos acostumbrado sin buscar respuestas alternativas que nos hagan superar las ambigüedades que se han generado. La tolerancia se ha vuelto en muchas ocasiones complacencia con situaciones no evangélicas, como la privatización de los sacramentos, las prácticas de mercadeo con la religiosidad popular, los procesos de iniciación cristiana incompletos, la falta de inculturación de los procesos evangelizadores. Por otra parte, el ejercicio de la autoridad se reviste de autoritarismo, de clericalismo, de falta de transparencia y de deficiente administración de los bienes eclesiásticos, que hacen que a veces la Iglesia aparezca más como una organización humana que como una comunidad de fe. Nos afecta además un sistema de comunicación interna que en realidad no cumple con su objetivo, y ciertos procedimientos de funcionamiento de la estructura eclesial que no propician ni reflejan la comunión. Cuarto,
En el mundo de hoy, además, estamos asistiendo a una globalización de la cultura urbana que nos impone sus reglas de juego. La diversidad de mentalidades, la fragmentación en la comunicación y en las actividades, la complejidad para generar redes de comunión, los problemas para convocar a la participación. La gran ciudad que alarga sus tentáculos a las ciudades intermedias y al campo, gracias a las redes sociales de comunicación masiva, pone siempre de nuevo delante de nosotros la complejidad de la ciudad misma, de sus procesos de construcción, de su expansión multicultural y de sus dramas sociales, injusticia, violencia, inseguridad, falta de un proyecto de humanidad y convivencia social. Ante este panorama urbano, nuestra fe aparece insuficiente, ya que con frecuencia estaba concebida como respuesta a un mundo rural, en el que la presencia de Dios se daba por descontada y en donde la fe se sentía cómoda con el mundo que la rodeaba, ya que no debía afrontar los retos que hoy, en este cambio de época, se le presentan cada día. Quinto, hoy, además, no es posible tener una mirada unitaria sobre la realidad. Por el contrario, nos encontramos con una mirada fragmentada, sin visión de conjunto y sin visión de futuro, centrada en el detalle y en el presente, sin entrar en un análisis más profundo. Hablar sobre el futuro, sobre el conjunto, sobre los procesos de la fe y de la tarea evangelizadora, se considera como algo sin sentido, como un lenguaje duro que no se entiende. Los intentos de aportar algo nuevo para fortalecer la fe y la evangelización consecuente son planteamientos que se hacen sobre el presente y sobre los asuntos específicos, sin correlacionarlos unos con otros, y cuesta reconocer que es necesario asumir nuestra situación actual como el punto de partida para recorrer personal y comunitariamente el camino de la fe y construir juntos sus itinerarios. Sin embargo, junto a esta situación posmoderna, reconocemos, por el contrario, que las prácticas que expresan la fe y que constituyen los intentos de evangelización no cambian, son tradicionales, están organizadas como si todos en la sociedad fuéramos católicos, como si el lenguaje empleado no necesitara diversificarse ante la multiplicidad de interlocutores, como si la religión siguiera siendo el centro y el referente de la vida social y personal y nada hubiera cambiado en los últimos años. Sexto, como lo señalaba el Papa Francisco en su discurso a los obispos del Brasil en Río, son muchos los antiguos creyentes que hoy se han distanciado de la Iglesia con heridas generadas en la vida eclesial por maltrato, por exclusión, por mal manejo de las situaciones. Son muchos los alejados, porque a pesar de identificarse con los valores evangélicos, no hallan un lugar en la Iglesia para ellos, no encuentran un lenguaje más claro para hacerse interlocutores y por el contrario han empezado a identificar a la Iglesia con una institución anquilosada, del pasado, incapaz de responder a las nuevas situaciones que vive el mundo. Séptimo, esa multiplicidad de situaciones, sin embargo, suscita un verdadero anhelo de cambio profundo en la vida de acción de nuestra Iglesia. Es un sentir común que muestra el estado de insatisfacción generalizado en el que nos encontramos y frente al cual no podemos seguir indiferentes. Ese anhelo de cambio encuentra eco en el clamor continental de conversión personal y pastoral señalado en Aparecida, y ahora en el nivel de la Iglesia universal con lo que ha acontecido en la opinión pública mundial en torno al Papa Francisco. Un anhelo que genera altas expectativas frente a cualquier oferta de renovación que se hace, pero que no siempre va acompañado de una conciencia de la corresponsabilidad que todos tenemos para llevar a cabo este proceso. Seguimos esperando que los cambios vengan de afuera, que se nos diga lo que debemos hacer, pero nos cuesta salir del acomodamiento. Los anteriores son apenas brochazos sobre nuestra situación
que hace aparecer como necesario encontrar nuevas posibilidades de vivencia de la fe y generar nuevas formas de evangelización que respondan a la pluralidad de situaciones y mentalidades que contiene nuestro mundo de hoy. Sin embargo, antes que proponer grandes proyectos, los planteamientos anteriores nos hacen ver la necesidad de trabajar primero en un cambio de mentalidad que nos permita generar una mirada diferente, una nueva actitud frente a esas nuevas circunstancias que vivimos en la vida de hoy en transformación. Un cambio de mentalidad, conversión, metanoia, que volviendo a la pedagogía de Jesús nos permita renovar profundamente nuestra fe y relanzar nuestra misión evangelizadora entrando en diálogo con esas nuevas territorialidades, mentalidades y estilos que caracterizan la vida contemporánea, particularmente haciéndonos más cercanos a aquellos a quienes el Señor considera destinatarios prioritarios de su reino. Un cambio de mentalidad para aprender a reconocer y a encontrar al Señor de la historia en la misma historia cotidiana de nuestras ciudades y pueblos, en los contextos complejos y en los nuevos escenarios que no estamos acostumbrados a asociar con la presencia de Dios, particularmente aquellos escenarios de las periferias del sufrimiento humano, como insiste el Papa Francisco, donde la misericordia divina busca transformar las circunstancias para que sean más humanas, más dignas, más conformes con el proyecto de comunión que Él tiene para la humanidad. Necesitamos aprender a ver la realidad con ojos de discípulo, para ver a Dios salvando, haciendo de los millones de historias humanas una gran historia de salvación y salir a su encuentro en medio de esa realidad compleja y difícil. Este llamado nos lo hacen nuestros obispos en Aparecida ante el desafío de la evangelización del mundo urbano. Dice así el número 514. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes urbanos. Nuestra fe y los caminos de nuestra evangelización nos exigen esta conversión fundamental para salir al encuentro del Dios que vive en la ciudad, en los campos, en cada ser humano, para servir a su reinado de misericordia. A pesar de la complejidad de las situaciones que vivimos, en medio de las luces y de las sombras de la realidad que nos circunda, tenemos que alzar nuestra mirada para reconocer la novedad constante y la actualidad que tienen las palabras de Jesús. El reino de Dios se ha acercado y está presente entre nosotros. Jesucristo resucitado, plenitud del reino, ya está presente y actuante entre nosotros, en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, y esa es la buena noticia que llena de esperanza nuestra misión. El núcleo de esta nueva mentalidad, de este nuevo paradigma de caminar en la fe y de evangelizar, comienza por lo tanto por el reconocimiento de aquel anuncio que Jesús proclamó desde los inicios de su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean el Evangelio. Y por tanto, por la necesidad de salir al encuentro del Dios de la misericordia, que está obrando su proyecto de salvación en la vida concreta de tantas personas que viven su existencia en medio de la complejidad, de las luces y de las sombras de la vida moderna, pero sobre todo en aquellos que están en las periferias del sufrimiento humano y que las preocupaciones de esta sociedad no nos permiten reconocer. Salir al encuentro de Dios, permitiendo, como nos lo ha insinuado ya varias veces el Papa Francisco, y que nos lo acaba de exponer de manera magistral en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que Dios nos sorprenda
con su amor incondicional por todos y cada uno de los seres humanos. Salir al encuentro para hacernos compañeros de camino, para hacer nuestros los sufrimientos de los hermanos, para cuidar la obra de Dios en cada uno y en nosotros mismos, para cuidar todo lo humano como comunidad creyente. El Papa Francisco nos lo dice así en su lenguaje directo e interpelante. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Evangelii Gaudium 24. El nuevo paradigma se completa cuando reconocemos nuestra misión de fermentar, de fructificar por el testimonio de amor y de servicio la obra de Dios en los hermanos, en nuestras ciudades, en el campo, en cada comunidad. Cada uno puede contribuir al crecimiento de la obra de Dios por su vida de comunión, de fraternidad, de compromiso por la unidad entre nosotros y con todos, así como por su compromiso de servicio misericordioso a sus hermanos, por su servicio en la construcción de una sociedad justa, reconciliada, solidaria. El Papa Francisco lo sintetiza así: el discípulo sabe dar la vida y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, como elementos de un nuevo paradigma propuesto por el Papa en la Evangelii Gaudium para caminar en la fe y evangelizar, nos hacen avisorar el futuro con fuego en el corazón, ya que la luz de la fe enciende la esperanza y nos permite vivir en el amor. Como respuesta a los planteamientos y las exigencias de nuestro plan global en su primera etapa, nuestras 3 últimas asambleas plenarias han abocado el tema del proceso de la evangelización, como la Iglesia lo comprende en el contexto de nuestro mundo contemporáneo, para poder descubrir todos los retos que se nos plantean y poder enfrentarlos con esperanza, con parresía, con el gozo de saber que el Señor, Evangelio del Padre, está en medio de nosotros y continúa realizando su obra de salvación. Nuestra mirada sobre la acción pastoral en esta asamblea nos llevará necesariamente a considerar el profundo engranaje que implican los 3 momentos de la acción evangelizadora: la acción misionera, la iniciación catecumenal y la acción pastoral. Las 3 son inseparables y nos llevan continuamente la una a la otra. Pongamos, queridos hermanos en el episcopado, nuestras deliberaciones en las manos de la Santísima Virgen María, estrella de la evangelización, para que por su intercesión el Señor nos lleve a una comprensión cada vez más profunda de su voluntad en nuestra Iglesia que peregrina en Colombia. Bienvenidos a esta 96ª Asamblea Plenaria.